Hola a todos, mi nombre es Sania Marín Alvarado, los saludo desde el Colegio Nacional de Educación a Distancia y les doy la bienvenida a este video tutorial donde vamos a trabajar el tema de los modelos matemáticos. La matemática tiene una serie de funciones. De esta serie de funciones nosotros nos enfocamos principalmente en 5, que son función lineal, función cuadrática, función raíz cuadrada, función exponencial y función logarítmica. Vamos a ver como las características propias de cada una de estas funciones y luego las vamos a aplicar tanto a representaciones tabulares como a problemas donde hay que usar algunas de sus características para encontrar la solución. Con respecto a la función lineal, su criterio está dado por f de x es igual a mx más b. Su gráfica va a depender del valor de su pendiente. La que tenemos a la izquierda es una pendiente negativa, que por eso la gráfica se ve decreciente. La del centro es una gráfica de una función constante, que por eso se dibuja en horizontal. Y la de la derecha es una gráfica de una función con pendiente positiva. Por eso la vemos que va de izquierda a derecha de manera creciente. Con respecto a las representaciones tabulares, debemos considerar que siempre vamos a tener una línea para las X y otra línea para las Y. Podemos tenerlas en general en horizontal, una fila para X y una fila para las Y, o podemos tenerlas también en vertical, que sería una columna para las X y a la par una columna para las Y. Entonces, lo más importante a la hora de determinar con una representación tabular que se refiere a una función lineal es que la diferencia que vamos a considerar entre los valores de Y va a ser directamente proporcional con la diferencia que vamos a encontrar entre las X. Entonces, en esta tabla vemos que las X van 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso de las Y, van 1 a 1, 17, 25, 33, 41, 49, 57 y 65. Si sacamos las diferencias entre ellas, cada movimiento que yo hago hacia la derecha en la línea de las X me genera una diferencia de 1, mientras que la Y me va a generar una diferencia de 8. Entonces, como son directamente proporcionales estos movimientos, la función representada es una función lineal. Con respecto a la función cuadrática, debemos recordar que el criterio está dado por f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Las gráficas están determinadas principalmente por el valor de a. Cuando el valor de a es negativo, la función se ve como la que tenemos a la izquierda, que la concavidad es hacia abajo. En el caso de que la a sea un valor positivo, vamos a tener la gráfica de la derecha, donde la concavidad va a ser hacia arriba. El valor de a debe ser diferente de 0. Esto porque si toma el valor 0, vamos a tener una función lineal. Con respecto a la representación tabular de una función cuadrática, la x vamos a buscarle siempre la diferencia, que en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, van de una en una. Sin embargo, para las y no vamos a encontrar una relación tan proporcional como en la función lineal. En este caso vamos a tener de 3 a 6 un movimiento de 3 unidades, de 6 a 11 un movimiento de 5, de 11 a 18 el movimiento va a ser de 7 unidades, de 18 a 27 son 9 unidades y de 27 a 38 el movimiento va a ser de 11 unidades. Entonces, como no tenemos una proporcionalidad directa,
lo que hacemos en este caso es volver a sacar las diferencias. Entonces, no me voy a concentrar en las y de la tabla, sino en las de abajo. Vamos a sacar la diferencia entonces. De 3 a 5 hay 2 unidades. De 5 a 7 hay 2 unidades. De 7 a 9 hay 2 unidades. Y de 9 a 11 hay 2 unidades. Ahora sí, al sacar la diferencia por segunda vez, obtuvimos una proporcionalidad con respecto a la diferencia de las x. Eso es lo que nos caracteriza que el modelo representado es una función cuadrática. La función raíz cuadrada vamos a tener un criterio de f de x igual a raíz de x más b y fuera de la raíz más c. La gráfica va a depender mucho de los valores específicos de a y x, principalmente cuando son positivas o negativas. En cada caso vamos a tener un punto de inicio y en ese punto de inicio vamos a tener la gráfica siempre en una dirección horizontal y en una dirección vertical. Entonces, la que tenemos arriba a la izquierda, esa gráfica va hacia la izquierda y hacia arriba del punto de inicio. En la gráfica que está arriba a la derecha, vamos a tener una función que es hacia la izquierda y hacia abajo. En el caso de la gráfica que está a la izquierda abajo, vamos a tener una función que se va a graficar hacia la derecha y hacia arriba. Y la que está abajo a la derecha va a ser una función que la vamos a graficar hacia la derecha y hacia abajo. Cuando tenemos una representación tabular, debemos recordar que la función raíz cuadrada es la inversa de la función cuadrática. Entonces vamos a sacar las diferencias que hay entre las x y entre las y. Al sacar las diferencias entre las x vamos a tener de 0 a 1 una unidad, de 1 a 4 vamos a tener 3 unidades, de 4 a 9 son 5 unidades, de 9 a 16 son 7 unidades, de 16 a 25 son 9, de 25 a 36 son 11, de 36 a 49 son 13 y de 49 a 64 son 15. No tenemos una diferencia específica para decir que podemos tener alguna proporcionalidad. En el término de las y, estas sí van a ir de 1 en 1, desde el 0 hasta el 8. Pero al sacar la segunda diferencia en la fila de las x, vamos a tener de 1 a 3 hay 2 unidades, de 3 a 5, 2 unidades, de 5 a 7, otras 2 unidades, de 7 a 9, 2 unidades, de 9 a 11, 2 unidades, de 11 a 13, otra vez 2 unidades, y de 13 a 15 vamos a tener también una diferencia de 2 unidades. Entonces, podríamos concluir que por cada una unidad que nos estamos moviendo en Y, el movimiento va a ser de 2 unidades en X. Como la relación está saliendo proporcional, pero al sacar las diferencias por segunda vez y en la fila de las X, concluimos que el modelo representado es una raíz cuadrada. Con respecto a la función exponencial, debemos recordar que recibe su nombre por ser una potencia. Su criterio es f de x igual a una base constante a con un exponente x. Como lo que vamos variando es la x, por eso se llama función exponencial. Es justamente el exponente el que va cambiando su valor. También debemos recordar que la base de la función exponencial debe ser positiva y diferente de 1. A partir del valor de a vamos a determinar si la gráfica de la función es creciente o decreciente. La gráfica siempre va a tener un lado que va a ser asintótico al eje X. Esto significa que se va a acercar mucho al eje X, pero no lo va a intersecar por completo.
En el caso de que tengamos una base mayor que 1, el eje asintótico va a estar del lado negativo de las X, es decir, a la izquierda, y la función se va a dibujar de manera creciente. En el caso de que la base sea un número entre 0 y 1, entonces el eje asintótico va a estar al lado derecho de la gráfica y la vamos a dibujar de manera decreciente. En el caso de las representaciones tabulares, vamos a buscar una diferencia ya no tanto por sumas y restas, sino como la función exponencial se define a partir de multiplicaciones dadas en potencia. Vamos a buscar una relación mediante multiplicación o mediante división. Aquí las X son las que deben tener un movimiento constante y las Y son las que tienen que tener el movimiento por multiplicación o por división. Entonces, en la tabla que tenemos adjunta, tenemos que las X van 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el caso de las Y, vemos que va 7, 21, 63, 189, 567 y 1701. Para llegar de una Y a la otra, en la primera, de 7 a 21, lo que debemos hacer es una multiplicación por 3. De 21 a 63, volvemos a multiplicar por 3. 63 por 3 nos va a dar 189, multiplicamos por 3 y nos va a dar 567 y finalmente 567 por 3 nos va a dar 1701. Como la constante es que de una Y para llegar a la otra multiplico por un mismo valor, que en este caso es 3, la función representada es una función exponencial. Con respecto a la función logarítmica, debemos recordar que es la función inversa de la función exponencial. Debe conservar una base similar a la que tiene la función exponencial. Su criterio va a ser f de x igual a logaritmo con base a de x. Como la función exponencial lo que va cambiando es el exponente, en el caso de la función logarítmica la respuesta va a ser justamente ese exponente. Ahora, la gráfica va a ser asintótica, en este caso, a el eje Y. Entonces, dependiendo de la base, va a ser igual asintótico solo de un lado, de la parte positiva o de la parte negativa, y va a ser creciente o decreciente. La gráfica que tenemos a la izquierda es una gráfica donde la base es menor que 1, siempre positiva, pero menor que 1. El eje asintótico va a estar en la parte positiva de Y y la función la vamos a graficar de manera decreciente. En el caso de la gráfica que tenemos a la derecha, va a ser una base mayor que 1. El eje asintótico va a estar en la parte negativa de las y la función la vamos a graficar de manera creciente. Para trabajar la representación tabular de una función logarítmica, debemos recordar que para la exponencial, multiplicación o división se debían buscar en Y. Para la logarítmica va a ser en la fila, en este caso, de las X. Entonces, si vemos las Y, van de una en una, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso de las X, van en fracción y van 2 quintos, 2 sobre 25, 2 sobre 125, 2 sobre 625, 2 sobre 3125 y 2 sobre 15625. Para llegar de una X a la otra, lo que debemos hacer es multiplicar por un quinto. Entonces, por eso solo vamos aumentando el denominador de esa fracción.
Pero como la relación que se está alcanzando por multiplicación está en la fila de las x, la función representada es una función logarítmica. Para trabajar las aplicaciones propiamente de un modelo matemático, debemos considerar cuando tenemos un criterio de función y cuando no lo tenemos. Cuando no tenemos el criterio de la función, vamos a fijarnos en qué forma nos están presentando la información. Si nos hablan de dos parejas de datos que se toman como pares ordenados, vamos a trabajar con una función lineal, aunque en el enunciado del problema no nos lo digan. Vamos a trabajar con una función entonces de la forma mx más b. O bien, vienen también descritos en el enunciado los valores de m y de b. Por ejemplo, cuando nos hablan de un salario de un vendedor que tiene salario base y comisión, nos estarían diciendo que el salario base es el valor de b y la comisión, dependiendo de la representación que se dé, si es en porcentaje o en valor fijo, sería el valor de la pendiente de la función. Cuando se dan dos incógnitas y dos situaciones diferentes, con cada situación de las dos se va a definir una ecuación. Estas ecuaciones las vamos a poner de la forma ax más by igual a c, tanto la primera como la segunda. Vamos a definir un sistema de ecuaciones lineales y a partir de ese sistema de ecuaciones lineales vamos a conseguir el valor de las dos incógnitas. Cuando se da una situación donde se multiplica o divide de manera periódica una cantidad inicial de elementos, se trabaja con una función exponencial. Para ser más exactos, la cantidad por la que se multiplica se va a tomar como la base de la función exponencial. Cuando se da la representación de una función, la pregunta se puede referir a cualquiera de las características que la identifican. Elementos del criterio, intersecciones con los ejes, imágenes, preimágenes, la monotonía y en el caso de la cuadrática, cuando nos mencionan las palabras mínimo o máximo, estaríamos hablando del punto que llamamos vértice. El ejemplo 1 lo vamos a interpretar. Nos dicen que Marvin y David fueron a una tienda para comprar los uniformes que necesitan para el trabajo. Marvin compró 2 pantalones y 3 camisas, por lo que pagó 22.400 colones. David compró 3 pantalones y 2 camisas, por lo que pagó 24.100 colones. ¿Cuál es el precio que pagaron por cada una de las camisas? Aquí asumiendo que como están en la misma tienda, están comprando las mismas camisas, los mismos pantalones y estamos hablando del mismo precio para ambas prendas. Para la solución vamos a asignarle a cada prenda una variable. En este caso vamos a hablar de las X representando los pantalones y las Y representando las camisas. Entonces vamos a plantear dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque una situación es la compra de Marvin y la otra situación es la compra de David. Entonces, la compra de Marvin podemos representarla como 2x más 3y es igual a 22.400 y en el caso de David sería 3x más 2y igual a 24.100. Vamos a resolver entonces el sistema de ecuaciones. Lo que hacemos es trabajar el método de sustitución o con la calculadora y la solución del sistema de ecuaciones nos va a quedar que x es 5.500 y y es igual a 3.800. Ahora, dentro del planteamiento original dijimos que las x eran los pantalones y las y eran las camisas. Como la respuesta que debemos dar es el precio de las camisas, decimos que cada camisa es el valor de y, o sea, 3.800 colones.
vamos a interpretar igual primero la información que nos dan. Ana cuenta una noticia a 5 personas. A la hora siguiente, cada una de ellas la cuenta a otras 5. Y así sucesivamente. ¿Cuánto tardará la noticia en ser conocida por 3.000 personas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar que cada vez que se cuenta la noticia, estamos multiplicando por 5 la cantidad de personas que la conocen. ¿Cómo estamos considerando una multiplicación por 5? Vamos a decir que la representación de la función va a ser f de x igual a 5 elevado a la x. Ese va a ser el modelo con el que vamos a trabajar. Como nos preguntan en qué momento va a conocer esa noticia una cantidad de 3.000 personas, debemos trabajar una ecuación exponencial que se va a resolver con diferente base. Entonces, la ecuación la vamos a plantear como 5 a la x es igual a 3.000. Como tenemos una función exponencial de base 5, la forma más fácil de eliminar esa función exponencial es sacando un logaritmo con base 5, que sería su función inversa. Entonces, del lado izquierdo nos va a quedar únicamente la x y al lado derecho vamos a calcular el valor del logaritmo con base 5, en este caso de 3.000, que nos va a quedar 4,97. Entonces, la respuesta nos va a quedar con que la noticia va a ser conocida por 3.000 personas aproximadamente 4,97 horas después de que Ana la supo. En el ejemplo 3 tenemos que Michael, Adrián y Fernando trabajan en una librería y ganan de acuerdo con las ventas que generen. El mes pasado, Michael vendió 15 libros y ganó 525.000 colones como salario final, mientras que Adrián cobró 540.000 colones después de vender 18 libros. Si este mes Fernando logra vender 13 libros, ¿cuál será su salario final? A partir de la información que nos dieron, vamos a considerar que Michael es una pareja de datos, Adrián es una pareja de datos y Fernando es otra pareja de datos. Entonces, con lo que nos dieron, vamos a considerar el salario final como una función a partir de la cantidad de libros que cada uno vendió. Entonces, con los datos que tenemos, vamos a sacar la pendiente y la ordenada de esa función lineal. Ahí vamos a tener 540.000 menos 525.000, que son los dos salarios. Vamos a restar abajo la cantidad de libros, pero en el mismo orden en el que restamos los salarios. Entonces, quien ganó más es quien vendió más. Entonces aquí tendríamos que restar abajo 18 menos 15. La resta de arriba nos va a quedar 15.000 y la de abajo nos va a quedar 3. Entonces el valor de la pendiente va a ser 5.000, que es el resultado de dividir 15.000 entre 3. Para determinar el valor de B podemos usar cualquiera de las dos parejas que ya conocemos. En este caso, yo voy a hacer el cálculo con la persona que vendió 15 libros y ganó 525.000 colones. Para calcular la B, entonces vamos a tener 525.000 menos 5.000, que es la pendiente, multiplicada por 15. Ese resultado nos va a quedar 450.000 colones. El criterio de esta función entonces va a estar dado por f de x igual a 5.000x más 450.000. Interpretando esta idea sería que cada uno de ellos gana 5.000 colones por cada libro que vendió y su salario base va a ser de 450.000 colones. Ahora, para calcular el salario de Fernando, nos dijeron que vendió 13 libros. Entonces vamos a calcular la imagen de 13, que sería f de 13 es igual
a 5.000 por 13 más 450.000, que eso nos va a dar 515.000. Entonces la respuesta sería que el salario final de Fernando va a ser de 515.000 colones al final de mes. En el ejemplo 4 tenemos que un ambientalista descubre que cierto tipo de árbol, después de ser plantado, crece de tal forma que después de t años, su altura h de t está dada por la función h de t es igual a 0,34 más 5,36t menos 1,5t al cuadrado. Esta altura está dada en metros. Ahora, ¿con cuántos años de plantado el árbol alcanza su máxima altura? Como en la pregunta se menciona la palabra máxima, debemos considerar el vértice. En el vértice debemos analizar cuál de las coordenadas es la que se necesita. Nos están preguntando por el tiempo en el que se va a alcanzar esa altura máxima. Entonces, considerando la función, es t, h, pensando en un par ordenado. La que nos están pidiendo es t. Entonces, vamos a calcular la primera coordenada del vértice. La primera coordenada viene dada por menos b entre 2a. En la función que nos dieron, el valor de a es menos 1,5, el valor de b es 5,36 y el valor de c es 0,34. Entonces, para calcular lo que nos están pidiendo, vamos a cambiarle el signo a b, que nos quedaría menos 5,36, y abajo vamos a multiplicar 2 por a, o sea, 2 por menos 1,5. Ahí nos va a quedar entonces 1,787. Entonces, la respuesta sería que el árbol va a alcanzar su máxima altura después de 1,787 años de plantado. Hasta aquí llegamos con el video tutorial. Agradecemos mucho su atención. Esperamos que todo haya quedado claramente explicado y les esperamos en una próxima entrega de algún video tutorial sobre algún tema de matemáticas.